Bien, vamos a hacer un tutorial para poder realizar el índice de un trabajo o un documento en Word. Lo primero que tenemos, generalmente es mejor ir avanzando con el índice, pero también se puede desarrollar ya con el trabajo terminado. Tenemos primero la página de Word, el archivo, y comenzamos, ¿verdad? En una página vamos a poner los contenidos, vamos a hablar de capítulos, como en el caso de la clase de investigación de mercado, y tenemos, ¿verdad?, nuestro capítulo 1, al que le vamos a llamar, ¿verdad?, introducción. Luego tendríamos un capítulo 2, llamaremos objetivos. Capítulo 3, marco teórico. Dentro de los capítulos encontraremos, ¿verdad?, dentro de la introducción, nuestro planteamiento del problema, recordemos que en esta parte ya vamos a trabajar con minúscula, y recordemos que el planteamiento del problema lo vamos a dividir en enunciado del problema y pregunta de investigación. Luego encontraremos otro tema al que llamaremos antecedentes, y tenemos justificación. En capítulo objetivos encontraremos el objetivo general y los objetivos específicos. Tenemos objetivo específico 1, objetivo específico 2 y objetivo específico N. Dentro del marco teórico encontraremos los contenidos: contenido 1, contenido 2, contenido 3, y dentro de los contenidos, subcontenido 1, subcontenido 2, subcontenido 3. Manera de ejemplo, vamos a mantener esto estándar. Una vez que ya tenemos señalado cuáles serían los temas o las partes que tendría nuestro tema, obviamente aquí habrá que agregar información en cada una de las partes.
Bien. Luego nos ubicamos donde dice inicio. Señalamos la parte del capítulo 1 y ubicamos donde dice estilos, título 1. Si se fijan, le cambiará el formato y el tipo de letra utilizado. Para regresar al formato que queremos, damos clic en este cuadro que aparece acá y aquí nos aparece título 1. Damos clic en esta flecha y damos modificar. Una vez que estamos acá, regresamos a nuestro formato establecido o al que estemos utilizando dependiendo del contenido del tema y damos a aceptar. Si queremos podemos adicionar algún tipo de numeración y ya tenemos nuestro capítulo 1. Dentro del capítulo encontraremos contenidos, en este caso planteamiento de problema, luego tendríamos antecedentes y justificación. Nuestro planteamiento de problema sería nuestro primer contenido y a este le llamaremos título 2. Nuevamente nos cambia el formato, damos clic en la flecha, modificar y regresamos a los formatos que tenemos preestablecidos o que el profesor nos haya indicado que vayamos a utilizar. Dentro del planteamiento del problema tenemos subcontenidos, que en este caso son enunciado del problema y pregunta de investigación. El enunciado del problema sería nuestro título 3. Nuevamente nos cambia el formato, modificar y regresamos a los formatos establecidos. Podemos darle numeración también a los contenidos y a los subcontenidos. Una vez que ya hemos señalado nuestros títulos o capítulos, nuestros contenidos y subcontenidos, modificar el resto es más sencillo. Tenemos la pregunta de investigación, que es un subcontenido del planteamiento del problema. Entonces señalamos el subcontenido 1, damos clic acá donde dice copiar formato y automáticamente él cambiará el formato. Luego tenemos los antecedentes, que es un contenido del capítulo 1 junto con el planteamiento del problema. Entonces señalamos el planteamiento del problema, decimos copiar formato y damos clic en antecedentes. Justificación sería el contenido 3 del capítulo 1. Volvemos a señalar el contenido, damos clic en copiar formato y regresamos a justificación y damos clic. Luego nos vamos al capítulo 2. Damos clic en la parte de izquierda del capítulo 1, copiar formato y damos clic en capítulo 2. Automáticamente nos transmitirá el mismo formato, inclusive ya con la numeración puesta. El objetivo general y los objetivos específicos son contenidos del capítulo 2. Por lo tanto nos ubicamos en el contenido del capítulo 1, que si vemos acá es título 2, copiar formato y nos ubicamos en objetivo general. ¿Qué sucede en este caso? Nos transmite la numeración anterior. Si queremos cambiarla, señalamos y reiniciamos en 1. Voy a volver a repetir. Nos cambia el formato, damos clic hasta que sombree los números y decimos reiniciar en 1. Copiamos este formato y se lo adicionamos a objetivo específico 2. Si se fijan, el espacio donde yo tengo agregar información, no hice ninguna modificación y tenemos que garantizarnos que esto esté normal. ¿Qué es ese formato? Este es el formato donde ustedes van a escribir el contenido del capítulo o del tema del que estén hablando. Damos clic en capítulo 2, copiar formato, capítulo 3, marco teórico, para recordar los pasos. Luego recordemos que el contenido 1, contenido 2, etcétera, son igual, título 2, entonces copiamos el formato y damos clic. Nuevamente nos da el problema de que
sigue la continuidad de la numeración anterior. Señalamos el número y damos reiniciar en 1. Damos clic en el contenido y buscamos el contenido 2. Volvemos a dar copiar formato y nos ubicamos en contenido 3. Y ya tenemos nuestros 3 contenidos o partes del marco teórico. Luego tenemos los subcontenidos. Recordemos que los subcontenidos contienen este formato. Damos clic en copiar formato y en subcontenido. En este caso nuevamente nos da el problema continuar numeración y así regresamos. Lo voy a volver a hacer. Nos modifica a 3.1 porque toma en consideración el capítulo, no el contenido. Para hacer esa corrección lo que hacemos es dar clic derecho. Primero sombreamos el número, damos clic derecho y decimos continuar numeración. Una vez que ya tenemos eso, damos copiar formato, subcontenido 2. Copiar formato, subcontenido 3. Copiar formato, subcontenido 1 del capítulo 2. Y si se fijan en este caso, seguirá la numeración del contenido 2 o del título 2 en este caso. Subcontenido 2, copiar formato, subcontenido 3. Y luego tenemos lo siguiente. En este caso lo hacemos de esta manera por cuestión de tiempo. Una vez que ya hemos hecho o hemos ido haciendo esto durante el proceso de elaborar nuestro trabajo, nos ubicamos donde quisiéramos tener nuestro índice. Una vez que nos ubicamos en esta parte, buscamos donde dice referencia. De referencia nos vamos a la parte superior izquierda donde dice tabla de contenidos y seleccionamos el formato que nos guste más. Y aquí tendremos capítulos, títulos y subtítulos con el número de página. ¿Qué sucede si por ejemplo yo decido cambiar de página un archivo una vez que el índice está elaborado? Bueno, es sencillo, no hay que hacer muchas cosas. Hacemos la modificación que deseamos, nos ubicamos, damos clic y nos aparece en la parte superior este espacio que dice actualizar tabla. Damos clic y nos pregunta que si solo queremos actualizar el número de página o queremos hacer cualquier tipo de actualización. Lo recomendado sería actualizar toda la tabla y automáticamente pueden ver cómo nos modifica. ¿Qué sucede si decidimos cambiar interrogante? Nuevamente nos ubicamos. Si se fijan, acá no ha sido modificado todavía, pero le doy clic en actualizar tabla. Me pregunta si quiero actualizar toda la tabla, doy a aceptar y automáticamente me aparece interrogante. Bien, este ha sido el tutorial que he elaborado para ustedes para poder administrar más eficientemente los contenidos de los trabajos que vayan a desarrollar y que puedan elaborar un índice. Muchas gracias.